Hola, buenas noches. Soy la maestra Reina María Sabalamián. Actualmente estoy cursando la asignatura de Metodología de la Enseñanza Superior 1 y en esta ocasión vamos a presentar la actividad número 2 que consiste en un videoensayo sobre los modelos educativos, bajo la asesoría de la doctora Rita Angélica Marín Durán. Los modelos educativos son enfoques pedagógicos que van a dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos modelos van cambiando de acuerdo al contexto en el que vive el alumno, la época, la sociedad y las diversas necesidades de ellos. En esta ocasión vamos a presentar tres modelos educativos relevantes. El número uno es el ilustracionismo, que se enfoca en la libertad. El número dos se enfoca en el pensamiento crítico y finalmente el globalizador, que diversifica los canales formativos de la educación. Empezamos con el enfoque del ilustracionismo. Según Kant, en el 2019, la ilustración es un movimiento cultural que empieza desde Francia y se extiende por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. Defendía el uso de la razón y la lógica como medio de conocimiento y la decisión y el valor para servirse por sí mismo sin la tutela del otro, es decir, que el alumno o el individuo sea autodidacta. El punto principal de este modelo es la libertad de razonar de forma integral. Además de cuestionarse esas fallas que se tienen en el aprendizaje, para que de alguna manera podamos retomar esas fallas, hacer una retroalimentación y de esta manera evaluar y progresar paulatinamente, es decir, trabajar de forma libre. Lo que su punto principal de la ilustración es la emancipación de los hombres, es decir, la libertad para ejercer su propio aprendizaje, su propia enseñanza, ser más autodidactas y que se cuestionen todos estos puntos del aprendizaje. Pasamos al modelo educativo número 2, que es integrador, o sea, el proyecto integrador. Según Cárdenas, en el 2014, el proyecto integrador es un producto del análisis y la discusión sobre didácticas propias que requiere un modelo pedagógico. Su intención es formar pensamientos en los profesionales, pero críticos. La raíz de todo eso es el pensamiento crítico. Los proyectos integradores se formulan a partir de un ejercicio previo de identificación de los núcleos temáticos. Posteriormente, a identificar cuáles son esos núcleos temáticos y se plantea la propuesta del proyecto, es decir, que nace de una problemática que se da en una comunidad o en cierto contexto. Como estrategia didáctica, desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes, genera procesos de conexión e integración de los diferentes espacios propios del componente pedagógico inherente y diferenciador de su profesión. Es decir, que el proyecto integrador directamente hace que los alumnos desarrollen este tipo de pensamiento. Además, los estudiantes van a comprender, formular y evaluar la didáctica de las disciplinas y a visualizar formas idóneas de enseñanza tendientes a favorecer los aprendizajes de los alumnos. Al tener ellos un pensamiento crítico, el aprendizaje significativo es mucho más sencillo que se dé en esa situación. Además, el proyecto integrador busca generar procesos de reflexión, hacer una descripción de los procesos de forma con el propósito de plantear acciones de mejora en la enseñanza, en el aprendizaje y en el currículum a evaluar. La evaluación no solamente se da de forma subjetiva, sino también se da en el propio alumno al autoevaluarse o entre ellos al coevaluarse. Además, el proyecto integrador define algunas habilidades que van a configurar el pensamiento crítico, como son la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Como bien vemos, el ilustracionismo nos habla acerca de la libertad de aprender y el integrador nos habla de esa libertad, pero ahora va mucho más allá con el pensamiento crítico. Un alumno que tenga la capacidad de reflexionar, de analizar eso que está aprendiendo y de cuestionarse esos detalles que le inquietan, pero sobre todo ser un ser activo en la sociedad que pueda participar en los momentos de democracia, que pueda continuar ese aprendizaje del aula en su vida cotidiana.
Finalmente pasamos al modelo globalizador, que según Melendo en el 2003 nos habla bajo tres perspectivas. Uno, el enfoque sobre las necesidades humanas. Dos, elaborar fronteras. Y tres, el desarrollo sostenible. Bien, este modelo va a satisfacer las necesidades actuales y va a romper las fronteras, porque bien sabemos que no solamente va a ser en su contexto, sino que a través de los diferentes contextos, de la diferente información que llega a través de las redes sociales. Sin embargo, este debe de ser sostenible, es decir, se debe de buscar el equilibrio para también con tanta información no perderse, sino centrarse en los puntos más importantes. El papel de la educación en un mundo globalizado incorpora no solamente los conocimientos, sino también actitudes y valores que mucha falta hacen en la sociedad actual. A través de esos puntos se va a satisfacer las necesidades actuales de los individuos. Además, se pueden destacar algunas características y posicionamientos educativos más señalados en este mundo globalizado: hacer más con menos, una desescolarización paulatina, los arrabales de la aldea global, la educación virtual, una identidad laboral flexible, educar para una ciudadanía mundial. Es decir, la educación actual y el modelo globalizador va a educar para el futuro, va a educar para la sociedad y sobre todo para el trabajo laboral de cada uno de los individuos, de la exigencia de la actualidad y de la exigencia de saber cómputo, de saber inglés, de prepararse, de no solamente quedarse con con la poca información que tenemos en la escuela, y que solamente ahí pueda mover esa información, sino que traspase esas líneas hasta la sociedad y su vida cotidiana. Finalmente, tenemos que pensar de forma global y actuar de forma local. Esto incluye tres elementos: la sociedad local y las nuevas redes y escenarios. Es indispensable que a través de la sociedad se dé el conocimiento, pero también que seas un ciudadano activo, que puedas contribuir a algo positivo en la sociedad a través de todas las redes sociales, a través de los escenarios políticos, a través de la democracia, que es lo que actualmente se necesita. Finalmente tenemos las conclusiones sobre este modelo, los modelos educativos, sobre este ensayo que realizamos, el cual nos habla sobre la educación, cómo va cambiando a través de la historia, cómo va cambiando a través de los años. Es indispensable que que los individuos aprendan de diferentes formas, con base a su contexto y con base a sus necesidades, por lo que la enseñanza no puede quedarse fija, tiene que ir cambiando, tiene que ir modificándose a la par de los cambios de la sociedad. Para ello es necesario que el docente esté actualizado, esté listo para crear nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje que le permitan desarrollar las competencias para satisfacer lo que se exige hoy en un ambiente laboral y personal, que trascienda esa educación del salón de clases hacia la sociedad y hacia la vida cotidiana de los alumnos. Y hablando no solamente de conocimiento, sino también de los aspectos emocionales, que a través de la pandemia mucho se vio reflejado, que todavía no tenemos ese equilibrio en nuestras emociones. Este ensayo se basó en tres referencias bibliográficas: en el de Cárdenas, que nos habla del proyecto integrador; el de Kant, que nos habla acerca de la ilustración; y finalmente Melendo Estefanía, que nos habla de la educación y la globalización. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.